¿Qué tal amigos? Pues hemos logrado hacer esta restauración de esta puerta que tenemos aquí al frente. Así es como la encontramos hace un par de días. Efectivamente, pues la estamos viendo. Estas son las condiciones en que hemos encontrado esta puerta que ha sufrido por los embates del clima, del sol y del agua. Vamos a ver en este video cómo pasamos de estas condiciones a esta puerta a este resultado que hemos logrado tan solo con una brocha y los materiales correctos. ¿Qué les parece, amigos? Y claro, como siempre, si tú quieres aprender cómo hacer este tipo de trabajo, quédate hasta el final de este video que ya te lo voy a enseñar. Ya hemos quitado la puerta, amigos, y bueno, lo primero que necesitamos es retirar todo el material del barniz que ya está prácticamente cayéndose. Con esta espátula vamos a retirar todo el barniz de este modo, como estamos viendo a continuación, para lograr limpiarla lo más posible. Y podemos ver también cómo se levanta tan fácil este barniz, pues ha estado ya mucho tiempo expuesta al sol. Pues también aparte de esto, pues ha sufrido, podemos ver que es un enchapado que prácticamente ya se está también cayendo. Vamos a tener que reparar todo esto. Vamos a ver a continuación cómo lo hacemos. Amigos, pues nos hemos pasado la sombra, pues el sol a esta hora ya empieza a quemar un poquito más, pero miren, aquí es el avance que llevamos. Ya hemos retirado el barniz que prácticamente se estaba cayendo. Vamos a retirar esta chapa que se está despegando también, y vamos también a empezar a lijar nuestra puerta con, tengo por aquí lija del 100. Vamos a pasar primero esta lija y posteriormente pasaremos una lija de 120. Vamos entonces a empezar. Es como nos ha quedado después de haber pasado nuestra orbital, nuestra lijadora. Y bueno, he lijado exactamente hasta donde teníamos el daño. Vamos a proceder ahora a repegar la chapa que habíamos retirado de este modo. Pues hemos colgado la puerta nuevamente, amigos, y bueno, a la misma altura que hemos hecho el trabajo en la puerta, tendremos que hacer el trabajo sobre el marco. Vamos a continuar. Hemos retirado prácticamente todo el daño de la puerta en cuanto al barniz. Tendremos que hacer ahora los detalles que nos faltan. Aún hay chapas que están despegadas. Tendremos que hacer un resanado antes de poder empezar el barnizado. Por la parte de abajo está despegado. Vamos a dejarla para hoy, que ya se nos hizo tarde, y continuamos mañana. Amigos, pues ya en el día 2 he vuelto a quitar nuestra puerta para que podamos ver las condiciones de las que les comentaba. El agua ha hecho estragos en esta puerta de tambor. Podemos ver que está levantado el material, el triple que tiene el forro. Vamos a tener que volver a poner pegamento en todo el daño que tiene. De este modo estoy levantando con la ayuda de la espátula esto que ya está prácticamente cayéndose, y vamos a poner pegamento de este modo.
y vamos a dejar prensas para que seque perfectamente. Vamos a dejarlo un par de horas y regresaremos más tarde para continuar con nuestra puerta. Seguimos con nuestro marco y bueno, vamos a hacer los detalles del resanado que ya quedaron, y vamos ahora a empezar a preparar nuestro material. Tenemos que usar un fondo poliuretano, que es el que tengo ya aquí, y vamos a usar un catalizador para este fondo para que nuestro proceso sea más rápido. Y vamos a ocupar esta brocha de pelo de camello para empezarlo a aplicar. Es muy importante que sea de pelo de camello porque esto no nos va a soltar pelos durante el aplicador de barniz. Vemos que es un material con bastantes sólidos que tiene su catalizador. Vamos entonces a proceder a empezar ya. Amigos, pues ya está aplicado el fondo de nuestro marco, como podemos ver aquí. Y bueno, hemos aplicado un par de manos, quizá tengamos que hacer 3 o 4 pasadas de fondo y vamos a hacer lo mismo con nuestra puerta que ya debe estar seca del pegamento. Vamos a continuar con hacer lo mismo. Perfecto, pues ya tenemos tanto el marco como la puerta con el fondo aplicado. Vamos ahora a ver este material que vamos a aplicar, que es un material para exterior, que es cristal semimate, que lleva este catalizador, que es a 4x1, y este diluyente. Vamos a preparar nuestro material, pero antes vamos a preparar nuestra puerta. El fondo que ya hemos aplicado lo tendremos que lijar. Aquí tengo una esponja de lija del 220. Vamos a lijar toda nuestra puerta para poder aplicar este acabado de exterior. Amigos, pues hemos aplicado el acabado para exterior en nuestra puerta y podemos ver aquí que hay una discrepancia en el color porque hemos lijado toda la parte dañada. Entonces aquí voy a envenenar mi acabado con un poquito de esta tinta de roble para emparejar el tono, pero pues ya estamos más cerca del final. Voy a emparejar esta diferencia de color para poder terminar. Y bueno, ya después de 2 aplicadas con nuestra barniz con tinta,
hemos logrado emparejar el tono y este es el resultado de nuestro trabajo, amigos. ¿Qué les parece? Pues no se les olvide compartir el video, dar like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos.